Vamos. Saludos. A continuación explicaremos el problema 3, mi compañero Jesús Martínez y yo, Brian Espinosa. Para este caso tenemos el circuito monofásico de onda completa con una carga resistiva. Como podemos ver en la ilustración, tenemos una fuente en AC, la cual tiene un voltaje PS y una corriente IS, las cuales están conectadas en una configuración de 4 tiristores, cada cual tiene un ángulo de disparo en los cuales interactuarán para cada segmento de onda de la fuente. En este caso, la configuración del tiristor de la primera onda, en este caso la onda en el semiciclo positivo, tenemos el ángulo de disparo igual en el tiristor T1 y en el tiristor T2, para que de esta manera el sistema lo que haga es que la corriente circule por el tiristor 1, circule por la carga y pueda retornar por el tiristor 2 hacia la fuente. De la misma manera para el semiciclo negativo y por lo que es un rectificador, lo que hace es simplemente conducir por el tiristor 3, seguir por la carga y continuar por el tiristor 4 y regresar a la fuente. Como podemos ver en las gráficas de la ilustración del lado derecho, podemos verificar que efectivamente está sucediendo la rectificación, como lo acabamos de analizar en el circuito, y que tenemos cuando el tiristor 1 y el tiristor están activados, justo en el ángulo de disparo, que en este caso es alfa, cuando el tiristor 3 y el tiristor 4 están activados, que es el ángulo entre el ángulo justamente en pi más alfa, y así sucesivamente se repiten los ciclos. Podemos analizar también la corriente de salida, que en este caso interactúa justo cuando los tiristores se disparan en el ángulo que fueron configurados. Y de la misma forma tenemos la corriente de la fuente, la cual podemos observar que ella sí continúa con su ciclo positivo y negativo, porque se pudo analizar que efectivamente se cumple. Lo que hace es que la carga vea la corriente rectificada en la parte positiva de la recta. Para esto también tenemos todos los cuatro estados, se podría decir, con su determinado ángulo, que podemos ver que el ángulo pi t, perdón, está entre 0 y alfa, para cuando el voltaje inicial evaluado en ese valor es 0 y la corriente también. El voltaje de salida, la tensión de salida y la corriente de salida son 0. Para cuando el tiristor 1 y el tiristor 2 están encendidos, que es el semiciclo en este punto de aquí, tenemos que el voltaje es efectivamente, la tensión es el valor de la tensión de la fuente y la corriente es, pues, ley de Ohm, la tensión dividido para la resistencia. De la misma manera tenemos cuando todos nuevamente están apagados hasta que se encienda el tiristor 3 y 4 en el ángulo de pi más alfa y 2 pi que termina el ciclo. Para este caso tenemos que el voltaje de salida evaluado en omega t va a ser igual a la tensión de la fuente, pero con signo negativo debido a que estamos en el semiciclo negativo. Y la corriente de la misma forma por ley de Ohm, pero con el signo negativo por la razón antes de explicar. Luego de ello, vamos a analizar el mismo circuito, pero con las tensiones de los tiristores. En este caso, cuando el tiristor 1 está encendido, el voltaje de acá 1 es igual a 0. Y cuando el tiristor 3 está encendido, el voltaje del tiristor es el voltaje de la tensión de entrada, que en este caso es Vs por seno de Wt. Cuando todos están apagados, pues efectivamente por ley de Ohm es simplemente el voltaje dividido para 2, perdón, es porque tenemos 2 tiristores, por eso es que se divide para 2 la tensión, no es por ley de Ohm. Rectifico. Para los valores medios, pues empleamos la fórmula de los ángulos y evaluando la integral con la función de la fuente de entrada y derivado con respecto a omega t.
En este caso tenemos que va a ser el voltaje de entrada, la tensión de entrada dividido para teta, multiplicado por el coseno de alfa más 1. Y para la corriente, pues simplemente hacemos la diferencia entre la tensión que tuvimos en la parte superior dividido para la resistencia, lo cual nos da la expresión de voltaje o tensión de la fuente dividido para pi sobre r multiplicado por coseno de alfa más 1. A continuación, mi compañero va a explicar la parte funcional y va a explicar todo lo que es la simulación. Gracias. Bien. Yo voy a proceder a explicar la simulación del circuito rectificador, en este caso, que es totalmente controlado por medio, en este caso, de 4 tristores, simulado aquí en el software MATLAB, en Simulink. Bien, vamos a tener una fuente de alimentación monofásica AC de 220 voltios BRMS y 4 tiristores. Como mencionó mi compañero, los tiristores 1 y 2 van a trabajar de manera sincrónica y también el tiristor 3 y 4 de manera sincrónica, todos, cada uno de ellos al mismo tiempo. También tenemos una carga, en este caso, de 10 ohmios. Solamente debemos utilizar una carga resistiva, puramente resistiva, de 10 ohmios. Y lo que vamos a visualizar nosotros es el voltaje de entrada, lo que nos proporciona la fuente, el voltaje de salida o el voltaje entre los terminales de la carga, la corriente en la carga que atraviesa por la resistencia y también lo que es la corriente de entrada. Adicionalmente también analizaremos lo que son las corrientes en cada uno de los tiristores, sería el tiristor 1, 2 y 3, que nos van a proporcionar un poco de información de cómo están comportándose en cada una de las etapas del funcionamiento. Bien, entonces, si procedemos a simular el circuito, podemos observar en este caso los voltajes. Si analizamos esta primera etapa de aquí, podemos observar la etapa en la que no hay corriente de salida o corriente en la carga, ni tampoco hay corriente en la entrada, debido a que no hay ninguno de los tiristores están encendidos. Desde el momento que existe el disparo por medio de los generadores de pulsos que van a simular los voltajes en las compuertas de cada, en este caso el tiristor 1 y 2 que van a trabajar en el semiciclo positivo, recién en ese momento va a empezar a conducir un voltaje, va a permitir el paso de voltaje hacia la carga. En azul tenemos el voltaje en la carga o el voltaje de salida y adicionalmente a partir de ese momento la fuente va a empezar a proporcionar corriente en el semiciclo positivo de la fuente de voltaje y asimismo pues es el mismo valor de corriente va a recibir en este caso la carga. Posteriormente, cuando el semiciclo positivo haya terminado o haya vuelto a cero, en este caso el voltaje de la fuente, tendremos la etapa del semiciclo negativo de la fuente de entrada. Como el ángulo de disparo en este caso sea considerado de 90 grados, tendríamos hasta 3 pi medios en el que no hay corriente a través de la carga, ni la fuente está proporcionando corriente, y ninguno de los tiristores está encendido. A partir de los 90 grados de medidos en el semiciclo negativo de la señal de entrada, a partir de ese momento se hace la rectificación, en este caso el semiciclo negativo de la fuente de alimentación. Para este caso el voltaje que va ingresando va a ser rectificado, pero no va a ser negativo como lo proporciona la fuente de alimentación, sino que va a ser siempre positivo. Nuevamente también la corriente de entrada en este caso va a ser de la misma magnitud que cuando se rectificó el semiciclo positivo y también va a ser de características en DC. A diferencia de que en la entrada vamos a tener una corriente AC. Si nos fijamos, el rectificador lo que nos permite es que tengamos una alimentación de corriente y voltaje alterno y nos permite alimentar a nuestra carga con voltaje DC o de corriente continua y una corriente en DC
a pesar de que recibimos también una corriente en AC. Entonces, de esa manera podemos ver el proceso de rectificado mediante un rectificador controlado. Ahora, si analizamos en cambio las corrientes en los tiristores, podemos ver de la misma manera que hasta que no se cumpla no se cumple el ángulo de disparo, no va a haber un voltaje en la compuerta de ninguno de los tiristores y por tanto la corriente en todos los tiristores va a ser siempre cero. Pero a partir de que en el primer semiciclo o en el semiciclo positivo se genere el disparo en la compuerta de los tiristores, en este caso van a permitir el paso a la corriente del tiristor 1 y el tiristor 2, que van a estar trabajando de manera simultánea. De la misma manera, en cambio, para el semiciclo negativo, a partir de que se genere el pulso a los 90 grados, ahí recién van a empezar a permitir el paso a la corriente los tiristores 3 y 4. Y así en cada periodo de onda se va a estar realizando el proceso de rectificado. Ahora, si nosotros también analizamos un poco lo que es el comportamiento en frecuencia de la corriente entrada, podemos verlo acá. Lo que vamos a analizar es la corriente entrada o la corriente que la fuente de alimentación está proporcionando a la carga, que siempre va a ser en AC o corriente alterna, y vamos a analizar cómo está siendo afectado la parte armónica. Como sabemos, todas las señales alternas van a estar compuestas por una señal con una frecuencia fundamental y va a tener ciertas señales con frecuencias distintas que van a ser múltiplos de la frecuencia fundamental, lo que nosotros conocemos como armónicos. Y entonces vemos que el primer armónico o la frecuencia fundamental, en este caso que es 60 hercios, si cambiamos acá a frecuencia, podemos ver que a 60 hercios tenemos la mayor componente en magnitud de la onda de corriente. Y es verdad, porque aún así que la corriente ha sido rectificada y que ya no está proporcionando el mismo valor que el de la fuente, tenemos que tiene el mismo periodo, pero pues tiene diferente forma y lo que es magnitud. Entonces, por eso es que tenemos una mayor componente en la frecuencia de 60 hercios, pero no es la mayor de todas. Y si vamos en este caso al tercer armónico, que sería a los 180 hercios, sí, a los 180 hercios vemos que tiene un componente significativo. Si vamos al quinto, también tiene un componente significativo, y al séptimo y al noveno, y podemos observar que en este caso esta señal está tiene una distorsión significativa con respecto a la señal original que nosotros deberíamos tener. Entonces, si observamos acá el valor del THD, que representa la distorsión armónica total, quiere decir que al menos el 65% de la señal fundamental ha sido distorsionada. Y claro, eso se puede evidenciar debido a que la señal original debería tener esta forma. De aquí. Debería tener esta forma de aquí, continuando hacia acá. Y al no tener esas partes en azules que hemos completado, el análisis en frecuencia nos muestra que estos porcentajes de corriente que no están permitiendo el paso hacia la carga representan un 65% de la señal que debería estar ingresando. Y eso es una distorsión que está provocando el proceso de rectificado. Entonces, con eso concluiríamos lo que es la explicación del circuito rectificador de onda completa totalmente controlado.